Mi esposa me dejó por su ex millonario, pero cuando descubrió su doble vida, pensó que la recibiría de vuelta, lo que hice la dejó en shock. Nunca imaginé que la vida que construí con tanto esfuerzo y dedicación podría desmoronarse en cuestión de días. Durante años, creí que el amor que compartía con Laura era fuerte, sólido e inquebrantable, pero la realidad terminó por demostrarme lo contrario de la forma más cruel y humillante posible. No hubo señales evidentes, ni peleas constantes que sirvieran de advertencia, todo parecía estable hasta que, de repente, dejó de serlo. Un día, Laura simplemente dejó de mirarme como su esposo y empezó a verme como un obstáculo, como alguien que ya no encajaba en la vida que deseaba tener. Y cuando por fin comprendí lo que estaba pasando, cuando finalmente las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza, ya era demasiado tarde, ella había tomado su decisión y yo solo era una sombra en su camino. A lo largo de 7 años de matrimonio, nunca me consideré un hombre perfecto, pero sí alguien que se esforzaba cada día por ser el mejor compañero posible. Trabajaba en el área de TI, un empleo estable que, si bien no nos daba lujos desbordantes, nos aseguraba una vida sin preocupaciones económicas. Laura, por su parte, se desempeñaba en marketing y siempre había sido una mujer ambiciosa, alguien que aspiraba a más, aunque hasta ese momento pensé que su idea de más incluía nuestra vida juntos. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer día me sentí atraído por su carisma. Por la manera en la que dominaba cualquier conversación y cómo tenía la capacidad de hacer que todo el mundo girara a su alrededor con una simple sonrisa. Me enamoré rápido, y cuando nos casamos, creí que lo hacía con mi mejor amiga, con alguien que siempre me elegiría por encima de cualquier cosa. Durante mucho tiempo creí que nuestro matrimonio era estable. No teníamos grandes discusiones ni problemas que se sintieran irreparables, solo los típicos altibajos de la vida en pareja. Sin embargo, con el tiempo, Laura empezó a mostrar señales sutiles de descontento, pequeños gestos que en ese momento no supe interpretar pero que ahora, con la distancia, entiendo con absoluta claridad. Se quejaba cada vez más de nuestra rutina, de la monotonía, de la falta de emoción en nuestras vidas. En varias ocasiones insinuó que sentía que no habíamos alcanzado nuestro verdadero potencial, que podríamos aspirar a algo más grande, pero nunca profundizó en lo que realmente quería decir. Yo, en mi ingenuidad, interpreté sus palabras como una motivación para seguir avanzando, para esforzarme más en mi trabajo y ofrecerle lo mejor que estuviera a mi alcance. Lo que no entendí en ese momento fue que ella no hablaba de alcanzar el éxito juntos, sino de que yo simplemente no estaba a la altura de sus expectativas. Y entonces apareció él. Su nombre era Marco, su exnovio de la universidad, alguien que había formado parte de su pasado pero que, por algún motivo, decidió regresar justo en el momento en el que mi matrimonio comenzaba a tambalearse. Era el tipo de hombre que, bajo cualquier circunstancia, me superaba en términos materiales. Un empresario con una vida de lujos, rodeado de opulencia, viajes exóticos, autos deportivos y contactos en todas partes. No era un hombre común, sino alguien que podía abrir cualquier puerta con una simple llamada. Su aparición no fue un accidente, aunque en su momento Laura intentó hacerme creer que lo era. Todo comenzó con una reunión de exalumnos. Recuerdo que cuando Laura me mencionó que asistiría, no le di mayor importancia. Era una de esas cenas en las que la gente se reúne después de años sin verse, para comparar vidas, fingir felicidad y recordar tiempos pasados con una nostalgia que rara vez es real. No tenía motivos para dudar de ella, así que simplemente le deseé que se divirtiera y continué con mi rutina como cualquier otro día. Lo que no sabía en ese momento era que esa noche sería el punto de inflexión, el instante exacto en el que todo lo que creía seguro comenzaría a resquebrajarse sin posibilidad de reparación. A partir de aquella noche, Laura cambió. Al principio fueron cosas pequeñas, detalles sutiles que pasaban desapercibidos si no prestaba demasiada atención. Se volvió más distante, menos interesada en las conversaciones cotidianas que antes solíamos disfrutar. Sus mensajes, antes llenos de cariño, se redujeron a respuestas breves y mecánicas. Sus salidas se volvieron más frecuentes, con excusas vagas sobre compromisos de trabajo que nunca antes habían existido. Comenzó a arreglarse más, a dedicar tiempo extra en su apariencia sin una razón aparente.
Y aunque en el fondo sentía que algo estaba mal, me aferré a la idea de que solo era una fase, de que tal vez estaba pasando por un momento complicado y necesitaba su espacio. Me engañé a mí mismo porque la alternativa era demasiado dolorosa de aceptar. No fue hasta semanas después que la verdad me golpeó con toda su crudeza. Recuerdo perfectamente el día en que todo se vino abajo. Era un jueves cualquiera, uno de esos días en los que vuelves a casa esperando encontrar la misma rutina de siempre, sin saber que lo que te espera al cruzar la puerta es el principio del fin. Cuando llegué, encontré a Laura en la sala, con su maleta ya empacada y una expresión en su rostro que no dejaba lugar a dudas. No había lágrimas, ni titubeos, solo una frialdad que me heló la sangre. Y entonces lo dijo, con una tranquilidad que me dejó sin aliento: no quiero seguir con esta vida. Me voy con Marco. No hubo disculpas ni explicaciones largas. No intentó suavizar el golpe ni disfrazarlo con falsas promesas de que algún día lo entendería. Simplemente había tomado su decisión y yo no formaba parte de ella. Dijo que no estaba enamorada de mí, que había estado mintiéndose a sí misma por demasiado tiempo y que con Marco podría tener la vida que siempre había soñado. Y así, con la misma facilidad con la que se cierra un libro, mi esposa se marchó, dejándome en un estado de incredulidad absoluta, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Los días siguientes fueron un infierno. Pasé por todas las etapas posibles del duelo, desde la negación hasta la ira, pero ninguna de ellas me llevó a una conclusión que me hiciera sentir mejor. Me hundí en el dolor, en la humillación de saber que había sido reemplazado sin siquiera haber tenido la oportunidad de pelear por mi matrimonio. Me convertí en un fantasma de mí mismo, atrapado en pensamientos de lo que pude haber hecho diferente, de cómo pude haber evitado que todo esto pasara. Pero nada de eso importaba porque la realidad era una sola: Laura ya no estaba, y yo había quedado como un hombre traicionado, abandonado por la mujer que juró amarme. Pero no me quedé en el suelo por mucho tiempo. Porque si Laura pensó que podría desecharme y luego seguir con su vida sin consecuencias, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Lo que ella jamás imaginó fue que este no sería el final de mi historia, sino el comienzo de algo completamente distinto. Y cuando el momento llegara, cuando finalmente se diera cuenta del error que cometió, ya sería demasiado tarde. Actualización 1. 6 meses han pasado desde aquella noche en la que mi mundo se desmoronó con unas pocas palabras. Medio año desde que vi a Laura marcharse con una maleta y la seguridad de que su vida mejoraría sin mí. En su mente, su elección no podía ser más obvia; en su visión del futuro, no había ninguna posibilidad de que su decisión la llevara al arrepentimiento. Para ella, yo era el hombre al que se le podía dejar atrás sin consecuencias, el eslabón débil que podía descartarse sin mirar atrás. Durante los primeros días después de su partida, me aferré a la rutina como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano, intentando sobrevivir, aunque fuera en piloto automático. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a un departamento que cada vez se sentía más vacío y repetía el ciclo sin propósito alguno. Sin embargo, poco a poco, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Los primeros meses fueron una prueba de resistencia emocional. Me obligué a no entrar a sus redes sociales, pero la curiosidad y el dolor me traicionaron más de una vez. Cada vez que veía una foto de Laura en algún destino exótico, en un yate o en una cena elegante, sentía una punzada en el pecho, un recordatorio de lo fácil que había sido para ella reemplazarme. Las imágenes la mostraban sonriente, como si el pasado que compartimos nunca hubiera existido, como si yo no hubiera significado nada. Pero no era solo eso lo que me atormentaba, sino los comentarios de personas cercanas, aquellos que, con una mezcla de lástima y morbo, me hacían saber lo bien que le iba con Marco. Lo mucho que su vida había cambiado desde que me dejó. Según ellos, había encontrado su verdadero lugar en el mundo, una realidad de lujos que yo jamás podría haberle dado. Y por un tiempo, me lo creí. Me convencí de que tal vez nunca fui suficiente, de que tal vez lo mejor para ella realmente era estar con alguien más. Pero algo dentro de mí se resistía a aceptar ese destino. Una noche, mientras me veía al espejo, me di cuenta de lo que me había convertido en los últimos meses. Un hombre derrotado, consumido por la tristeza y la autocompasión.
Un reflejo de todo lo que ella esperaba que fuera, un perdedor al que se le podía olvidar fácilmente. En ese momento, una chispa de rabia se encendió dentro de mí, un sentimiento que hasta entonces había estado enterrado bajo el dolor. No era justo. No podía permitir que mi historia terminara de esta forma. Si Laura me veía como un hombre irrelevante, como un simple escalón en su camino hacia una vida mejor, entonces me encargaría de demostrarle lo equivocada que estaba. Desde ese instante, todo cambió. Me propuse mejorar en todos los aspectos de mi vida. No como una venganza directa, no con la esperanza de recuperarla, sino porque necesitaba recuperar mi dignidad, mi autoestima y la certeza de que valía mucho más de lo que ella jamás podría reconocer. Empecé por mi físico. Me inscribí en un gimnasio y convertí el ejercicio en una rutina sagrada, no solo para mejorar mi apariencia, sino para canalizar toda la ira y frustración que llevaba dentro. Durante horas, me empujaba más allá de mis límites, sintiendo cómo mi cuerpo cambiaba y se fortalecía con cada entrenamiento. La sensación de control que obtenía en cada sesión de pesas era algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero no solo mi cuerpo cambió, también mi mentalidad. Dejé de ver mi vida como un desperdicio y me enfoqué en mi crecimiento profesional. Trabajé más duro que nunca, me involucré en proyectos más ambiciosos y me aseguré de que mi desempeño fuera impecable. Y el esfuerzo dio frutos. Meses después, conseguí un ascenso acompañado de un aumento de sueldo considerable, lo suficiente como para darme la vida que quería sin necesidad de depender de nadie. Me mudé a un departamento mejor, compré ropa nueva y comencé a rodearme de personas con mentalidades similares, aquellas que no se conformaban con lo mínimo, sino que buscaban crecer en todos los aspectos. Fue en ese momento cuando empecé a notar los cambios en la percepción de los demás. Compañeros de trabajo que antes apenas me dirigían la palabra comenzaron a mostrar interés en mis opiniones. Mujeres que antes ni siquiera me miraban 2 veces ahora parecían notar mi presencia. No se trataba solo de mi apariencia, sino de la confianza que había recuperado, de la actitud que reflejaba cada vez que entraba en una habitación. Me había convertido en una versión mejorada de mí mismo, alguien que ya no se arrastraba por el pasado ni vivía con la sombra de lo que había perdido. Y en medio de todo ese crecimiento, un día, casi por casualidad, volví a ver una foto de Laura en redes sociales, pero esta vez, la imagen era diferente. Habían pasado meses desde que revisé su perfil por última vez, y la última vez que lo hice, todo en su vida parecía ser perfecto. Sin embargo, ahora había algo distinto en sus publicaciones. No había más fotos con Marco. No más viajes, no más cenas elegantes. En su lugar, fotos de ella sola, con su perro, con amigas, con mensajes que hablaban sobre crecimiento personal y resiliencia. La misma mujer que una vez me dejó sin mirar atrás ahora escribía frases sobre cómo las lecciones más duras nos hacen más fuertes y todo pasa por una razón. No tenía que investigar mucho para saber lo que había ocurrido. Marco, el hombre con el que dejó todo atrás, la había abandonado. La ironía del destino no podía ser más evidente. En su mente, Marco era la respuesta a todos sus problemas, el boleto dorado a la vida que siempre quiso. Pero lo que no vio venir fue que ella nunca fue su prioridad, sino solo una más en su lista de caprichos. Cuando se cansó de ella, cuando encontró algo mejor, la desechó sin la más mínima consideración, de la misma forma en la que ella me dejó a mí. Y entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor cruel, ocurrió lo inevitable, Laura me escribió. No hubo rodeos ni intentos de fingir que su mensaje era por simple cortesía. Me dijo que había estado pensando en mí, que se arrepentía de cómo terminó todo entre nosotros, que extrañaba lo que teníamos y que, si estaba dispuesto, le gustaría hablar. No lo negaba abiertamente, pero su mensaje estaba cargado de un trasfondo evidente, ahora que su vida perfecta se había derrumbado, yo volvía a ser una opción aceptable. Cualquier versión anterior de mí, la que aún sufría por ella, la que aún la idealizaba, habría caído en su trampa de inmediato. Habría visto su mensaje como una señal del destino, como una oportunidad para recuperar lo perdido. Pero esa versión de mí estaba muerta. La persona que ahora leía su mensaje era alguien que ya no veía a Laura como el amor de su vida, sino como el error que casi lo destruye. Sabía que podía rechazarla de inmediato,
que podía ignorar su mensaje y seguir adelante con mi vida sin perder ni un segundo más en ella. Pero algo dentro de mí me dijo que aún no era el momento de cerrar este capítulo. No, todavía no. Le respondí con calma, con la indiferencia de quien ya no siente nada por la persona que alguna vez lo destrozó. Le dije que sí, que podíamos hablar. Incluso la invité a cenar, con la voz de alguien que ya no estaba interesado en su arrepentimiento, sino en algo mucho más grande. Porque lo que Laura no sabía era que esta vez no era yo quien caía en su juego. Esta vez, la partida la dirigía yo. Actualización 2. El restaurante en el que acordamos encontrarnos era un sitio elegante, uno de esos lugares donde la iluminación tenue y la música instrumental de fondo intentan crear un ambiente de exclusividad. Elegí ese sitio con un propósito claro. No quería que Laura sintiera que yo seguía siendo el mismo hombre que dejó atrás, no quería que pensara que aún era el tipo que se conformaba con un bar cualquiera o una cena rápida en un café de esquina. No, quería que supiera que el hombre que tenía enfrente ya no era aquel al que dejó sin mirar atrás. Esta no era una cena de reconciliación ni una oportunidad para escuchar sus excusas con la esperanza de arreglar lo que alguna vez tuvimos. Era algo mucho más grande. Cuando la vi entrar, supe de inmediato que las cosas habían cambiado para ella de una forma en la que jamás lo admitiría. Su ropa, aunque todavía elegante, ya no tenía la misma ostentación de antes, y su expresión, aunque aún fingía confianza, tenía un matiz de inseguridad que no pasó desapercibido para mí. Me observó por un momento antes de acercarse, y en esos breves segundos, supe que estaba analizando cada detalle de mi apariencia, desde la ropa bien ajustada hasta mi postura relajada y segura. Lo que vio no era el reflejo del hombre que ella había dejado, sino de alguien que había salido del infierno y había vuelto con algo más que cicatrices. Cuando se sentó frente a mí, trató de comenzar con una charla superficial, un intento torpe de restablecer alguna conexión, como si pudiera borrar con unas pocas palabras los meses en los que me dejó atrás sin remordimientos. Me dijo que se veía bien, que parecía haberme ido bien en estos meses, que le alegraba verme así. Pero yo no tenía intención de facilitarle el camino, así que simplemente le respondí con una sonrisa educada, sin darle más que lo mínimo. Quería que sintiera la distancia, que comprendiera que ella ya no tenía el mismo acceso a mí que antes. Después de unos minutos de conversaciones triviales, finalmente llegó el momento que sabía que vendría. Laura bajó la mirada por un instante, tomó aire como si estuviera preparando el terreno para algo más importante y finalmente dijo lo que había venido a decir. Dijo que había cometido un error, que en su momento pensó que estaba haciendo lo correcto, pero que ahora se daba cuenta de que había confundido sus prioridades. Dijo que con Marco todo parecía perfecto al principio, pero que pronto comenzó a notar cosas que antes había ignorado. Que la forma en la que él la trataba no tenía nada que ver con el amor, sino con el control, con el poder de saber que ella estaba ahí por lo que él podía ofrecerle y no porque realmente le importara. Me dijo que la forma en la que él la dejó fue cruel, rápida y sin explicaciones, como si fuera un objeto que ya no tenía utilidad. Y que, en medio de todo ese caos, comenzó a pensar en mí. Me habló de los recuerdos que tenía de nuestra vida juntos, de los momentos simples que antes no valoró pero que ahora extrañaba. Dijo que nunca se dio cuenta de cuánto significaban las cosas pequeñas hasta que dejó de tenerlas, que con Marco había tenido lujos pero nunca estabilidad, que siempre sintió que estaba caminando sobre hielo delgado, esperando el momento en el que él se cansara de ella. Me dijo que lo que más lamentaba no era haberlo perdido a él, sino haberme perdido a mí. La escuché con paciencia, sin interrumpirla ni mostrar emoción alguna en mi rostro. La dejé hablar, dejar salir todo aquello que había acumulado en su interior, todo ese arrepentimiento que ahora la consumía. Pero mientras ella hablaba, mientras intentaba convencerme de que ahora veía las cosas con claridad, yo solo podía pensar en una sola cosa, que poco imaginaba que ya no tenía ninguna oportunidad de recuperar lo que perdió. Porque lo que Laura no sabía, lo que no podía sospechar en lo más mínimo, era que en los meses que pasaron desde que me dejó, algo increíble había ocurrido en mi vida. Algo que nunca hubiera esperado, algo que ni siquiera hubiera considerado posible en el pasado. Había conocido a Isabel. Todo comenzó de una forma completamente inesperada.
Mi ascenso en el trabajo me llevó a asistir a eventos empresariales con mayor frecuencia, y en uno de esos eventos, una gala exclusiva para empresarios y profesionales de alto nivel, me encontré con ella. En un principio, no tenía idea de quién era. Solo vi a una mujer elegante, sofisticada y con una presencia que atraía miradas sin esfuerzo. No era joven, pero tenía una belleza madura que emanaba seguridad, una de esas personas que al entrar a una habitación parecen tener el control absoluto de la situación. Fue ella quien inició la conversación conmigo, y desde el primer momento, la química entre nosotros fue innegable. Fue después, cuando la conversación ya había fluido durante un buen rato, que supe su nombre completo, Isabel Montero. El apellido me sonó familiar, pero no lo relacioné de inmediato con nada en particular. Fue hasta que alguien mencionó casualmente su relación con su hijo que la realidad me golpeó de lleno. Isabel era la madre de Marco. La madre del hombre con el que Laura me había dejado. En cualquier otra circunstancia, esta revelación me habría hecho dar un paso atrás. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. En lugar de sentir incomodidad, sentí una especie de satisfacción silenciosa, como si el destino hubiera colocado esta oportunidad en mi camino de la forma más inesperada posible. Para mi sorpresa, Isabel no tenía una relación particularmente buena con su hijo. No lo odiaba, pero lo veía por lo que realmente era, un hombre superficial, incapaz de formar vínculos reales con nadie que no le sirviera para su propia imagen. Era consciente de su actitud con las mujeres, de su falta de compromiso y de su tendencia a tratar a las personas como piezas desechables. Nos seguimos viendo después de aquel evento. Al principio, fueron encuentros casuales, cenas y conversaciones que, sin darnos cuenta, fueron volviéndose más profundas, más personales. Hasta que finalmente, lo que al principio fue un juego de palabras y miradas se convirtió en algo real. Isabel y yo empezamos un romance. Un romance secreto, oculto de la mirada pública, pero apasionado y genuino. Así que ahí estaba yo, sentado frente a Laura, escuchándola suplicar por una segunda oportunidad sin que ella tuviera la menor idea de que en esos meses no solo la había superado, sino que estaba en una relación con la madre del hombre por el que me dejó. Era casi poético, una ironía que el destino había tejido con precisión milimétrica. Pero aún no era el momento de revelarlo. En lugar de rechazarla de inmediato, decidí jugar con la situación. Fingí interés, fingí que consideraría lo que decía, le di esperanza sin comprometerme a nada. No porque quisiera darle una segunda oportunidad, sino porque quería que sufriera la incertidumbre, la sensación de no saber si aún tenía una posibilidad o si ya me había perdido para siempre. Cuando la cena terminó, le dije que tal vez podríamos hablar más adelante, que necesitaba tiempo para procesarlo. Y cuando vi la chispa de esperanza en sus ojos, supe que lo peor para ella aún estaba por venir. Actualización 3. Habían pasado varias semanas desde aquella cena con Laura, semanas en las que jugué con la incertidumbre de su mente, permitiéndole creer que tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad conmigo. No respondí a sus mensajes de inmediato, dejé sus llamadas sin devolver por horas, incluso días, solo para después contestar con la voz de alguien que parecía distraído, ocupado, con cosas más importantes en las que pensar. No le di certezas, solo ambigüedades, respuestas que mantenían la duda latente en su cabeza. Me imaginaba a Laura reviviendo cada palabra de aquella cena, preguntándose si su arrepentimiento había sido suficiente, si su súplica había tenido algún efecto en mí. Lo que ella no sabía era que su destino ya estaba escrito y que la verdad que aún ignoraba sería la que terminaría de destrozarla por completo. Mientras tanto, mi relación con Isabel avanzaba de manera sorprendente. Lo que comenzó como un romance inesperado había evolucionado en algo más profundo, algo que ni ella ni yo habíamos planeado, pero que se sentía tan natural como inevitable. Isabel no era como ninguna mujer con la que hubiera estado antes. Tenía una confianza inquebrantable, una inteligencia que la hacía destacar sin esfuerzo en cualquier conversación y un aura de control que la hacía imponente sin necesidad de elevar la voz. A su lado, nunca sentí que tenía que demostrar nada, nunca tuve que esforzarme para encajar o probar que era digno de ella. Lo que nos unía era una complicidad genuina, una conexión que crecía con cada encuentro.
Nuestras reuniones continuaron en la discreción de lugares privados, cenas exclusivas en restaurantes donde nadie podría relacionarnos. Escapadas a sitios donde no éramos más que dos personas disfrutando de la compañía mutua sin el peso de las apariencias. Sin embargo, con el tiempo, lo clandestino comenzó a parecer innecesario. No teníamos nada que esconder, al menos no de quienes realmente importaban. Y fue Isabel quien dio el primer paso hacia la revelación definitiva. Una noche, mientras compartíamos una copa de vino en su departamento, me miró con la serenidad de alguien que ya ha tomado una decisión inamovible y dijo que era momento de dejar las sombras. No quería que nuestra relación fuera un secreto más, no quería vivir con la precaución de evitar miradas o sospechas. Dijo que no le importaba el que dirán, que su vida siempre había estado bajo la lupa de la alta sociedad y que a estas alturas ya no tenía paciencia para los comentarios ajenos. Me preguntó si yo estaba listo para lo que vendría después, si estaba dispuesto a enfrentar la tormenta que esta revelación desataría. Y yo, con la certeza de que esto iba mucho más allá de un simple acto de venganza, le dije que sí. Así fue como decidimos hacer pública nuestra relación en el momento y el lugar más simbólico posible. Un evento social de alto nivel, una gala benéfica donde asistiría toda la élite empresarial, incluyendo, por supuesto, Marco y, lo más importante, Laura. No podía haber un escenario más perfecto. El día del evento llegó con una anticipación electrizante. Me vestí con el mismo nivel de detalle con el que un soldado se prepara para la batalla. Un traje impecablemente ajustado, una corbata perfectamente alineada, un reloj que reflejaba la imagen de alguien que ya no era el mismo hombre dejado atrás. Cuando llegué al lugar y vi a Isabel esperándome, supe que el espectáculo estaba por comenzar. La entrada fue calculada con precisión. Caminamos juntos, con la naturalidad de una pareja que no tiene nada que ocultar, ignorando deliberadamente las miradas que se posaban sobre nosotros. Los murmullos comenzaron de inmediato, susurros de incredulidad y sorpresa al vernos juntos. Pero el momento cúspide no fue la reacción de los demás. Fue el instante en el que mis ojos se encontraron con los de Laura. No necesitaba palabras para saber lo que estaba pensando. Su rostro, normalmente compuesto, se congeló en una mezcla de incredulidad y horror apenas contenido. En un instante, comprendió lo que estaba viendo, comprendió que no solo la había superado, sino que lo había hecho de la manera más devastadora posible. La mujer que alguna vez consideró su rival indirecta, la mujer cuya vida soñó tener, ahora estaba conmigo. Su exesposo, aquel hombre que ella pensó que siempre estaría esperándola en las sombras, había ascendido a un nivel que jamás imaginó. Por un instante, casi sentí pena por ella. Casi. Marco, por su parte, apenas reaccionó más allá de un gesto de fastidio. No le importaba lo que su madre hiciera con su vida, no tenía la capacidad de sentirse afectado por algo que no lo involucrara directamente. Pero Laura no podía asimilarlo. La vi intentar recomponerse, fingir que nada la afectaba, pero su mirada la traicionaba. Se levantó de su mesa con la excusa de ir por una copa más, pero la forma en la que sus manos temblaban la delataba. No tardó en buscarme. Minutos después de nuestra entrada triunfal, sentí su mirada clavada en mí desde la distancia. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara, con la excusa de querer hablar en privado. Le concedí el momento, sabiendo exactamente lo que venía. Nos alejamos del bullicio del evento hasta un rincón más apartado, donde, sin necesidad de rodeos, me soltó la pregunta que llevaba atormentándola desde que nos vio juntos. Me dijo que no entendía cómo había ocurrido esto, cómo había pasado de ser su esposo a estar con la madre de Marco. Dijo que no tenía sentido, que esto era absurdo, una locura. Pero lo que realmente quería saber, lo que su voz temblorosa casi no pudo ocultar, era si lo había hecho para vengarme de ella. Le respondí con la misma calma que había cultivado durante meses. Le dije que no, que esto no tenía nada que ver con ella. Que lo que había ocurrido entre Isabel y yo era algo real, algo que simplemente sucedió porque así debía ser. Le dije que lo que sentía por ella ya no existía, que el hombre al que dejó atrás ya no estaba. Y lo que más pareció dolerle fue la certeza en mi voz, la absoluta seguridad de que mis palabras eran verdad. La vi parpadear varias veces,
como si intentara procesar la realidad de lo que estaba escuchando, como si en su mente aún existiera la posibilidad de que esto fuera una broma cruel. Pero no lo era. Su peor pesadilla se había vuelto realidad, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Cuando regresé al salón y me reuní con Isabel, dejé atrás a Laura en aquel rincón oscuro, enfrentándose a la verdad que tanto temía. Y en ese momento, comprendí algo que me llenó de satisfacción: la verdadera venganza no era hacerla sufrir con palabras o reproches. No era recordarle lo que hizo ni lanzarle en cara su traición. La verdadera venganza era simplemente haber seguido adelante, haber construido una vida en la que ella ya no tenía cabida, una vida en la que su existencia se había vuelto completamente irrelevante. Actualización 4. Habían pasado solo unos días desde aquella noche en la gala benéfica, pero el impacto que dejó en Laura era evidente. Su reacción, su expresión desencajada, el temblor en su voz cuando intentó buscar respuestas, todo quedó grabado en mi memoria como una obra maestra de justicia poética. Pero lo más satisfactorio no fue verla en shock al descubrir mi relación con Isabel, sino lo que vino después. Desde esa noche, su mundo, que ya se tambaleaba desde la traición de Marco, comenzó a desmoronarse sin remedio, y yo no tenía que hacer absolutamente nada para que sucediera. Al principio, intentó contenerse, fingir que nada de esto le afectaba. Aún conservaba la máscara de la mujer segura de sí misma, la que podía afrontar cualquier situación con una sonrisa forzada y una actitud indiferente. Pero esa máscara no tardó en agrietarse. La gente comenzó a notar el cambio, las miradas prolongadas, la forma en la que evitaba ciertas conversaciones o cómo sus respuestas se volvían cortantes cuando alguien mencionaba lo sucedido en la gala. No era necesario que nadie hablara de frente, los rumores lo hacían por sí solos. La noticia de mi relación con Isabel no tardó en extenderse entre los círculos de conocidos que alguna vez compartimos. No importaba cuánto intentara restarle importancia, el escándalo estaba ahí. No era solo el hecho de que su exesposo estuviera con otra mujer, sino con esa mujer en particular. No podía justificarlo con la típica excusa de que yo me había conformado con alguien de menor categoría después de que ella me dejara. No podía engañarse pensando que yo había caído en desgracia sin ella. No, la realidad era aún peor para ella. Porque mientras ella había sido abandonada sin miramientos por el hombre por el que destruyó nuestro matrimonio, yo me había elevado a una posición que nunca imaginó, a un nivel donde ni siquiera podía alcanzarme. En los días siguientes, recibí mensajes de conocidos que, aunque no lo decían abiertamente, dejaban entrever que Laura no estaba manejando bien la situación. No me preocupé en responder ni en averiguar más. La indiferencia era la mejor arma que podía usar en ese momento. Pero lo que realmente confirmó que la situación se estaba saliendo de control fue cuando finalmente volvió a escribirme. El mensaje era largo, casi desesperado en su tono, aunque disfrazado de un intento de reconciliación amigable. Me decía que quería hablar conmigo otra vez, que sentía que la última vez no había expresado bien lo que sentía y que necesitaba explicarme algunas cosas con más calma. Que no quería que nuestra historia terminara con resentimiento, que aún creía que podíamos entendernos. No respondió inmediatamente a lo que realmente quería saber, si todavía existía una oportunidad para ella, si había algún fragmento de mi antiguo yo que aún la esperara en algún rincón de su memoria. Ignoré el mensaje por horas, solo para después responder con una brevedad calculada, sin emoción, sin dar más de lo necesario. Le dije que no veía la necesidad de hablar nuevamente, que ya había quedado claro todo en nuestra última conversación y que no había nada más que discutir. El silencio de su parte fue más elocuente que cualquier otra respuesta que podría haberme dado. Los rumores sobre su estado comenzaron a crecer. Me enteré por conocidos que había perdido el trabajo que tenía en marketing. No fue algo inmediato, sino un proceso progresivo en el que su desempeño se vio afectado por su estado emocional. La mujer que antes se mostraba segura, decidida y con un control absoluto sobre su entorno ahora era vista como una sombra de lo que solía ser. Su productividad disminuyó, sus presentaciones ya no eran tan impactantes, su capacidad de liderazgo se desmoronó junto con su confianza. Eventualmente, la empresa encontró la excusa perfecta para deshacerse de ella, y cuando la noticia llegó a mí, no sentí nada más que la absoluta confirmación de que su caída era inevitable.
Lo que alguna vez fue una vida llena de posibilidades ahora se reducía a la incertidumbre. Con el tiempo, me enteré de que tuvo que mudarse a un departamento más pequeño. Su círculo social también se redujo. Las mismas personas que la felicitaban por su nuevo comienzo cuando dejó nuestro matrimonio ahora evitaban asociarse con ella, no porque sintieran lástima, sino porque, en el fondo, todos sabían que lo que le pasó fue una lección de justicia irrefutable. No tardó en aparecer la etapa de la desesperación. Recibí más mensajes de ella, esta vez con un tono distinto, menos calculado, más impulsivo. Ya no intentaba ocultar su arrepentimiento tras un velo de racionalidad. Ahora me decía que extrañaba lo que tuvimos, que pensaba en mí más de lo que quería admitir, que en su momento tomó decisiones apresuradas sin considerar lo que realmente importaba. Pero lo que más me hizo sonreír fue una línea en particular: nunca pensé que realmente me olvidarías. Ahí estaba, la verdad más cruda para ella. En su mente, yo siempre sería alguien que la recordaría con nostalgia, alguien que tal vez la odiaría por lo que hizo, pero que en el fondo nunca dejaría de sentir algo por ella. En su mundo, yo debía haber sido el hombre que, a pesar de todo, aún guardaba una parte de mi corazón reservada para ella. Pero la realidad era completamente distinta. No solo la había olvidado, sino que su existencia había dejado de tener peso en mi vida. No respondí a ese mensaje. No porque sintiera que debía ser cruel, sino porque no había necesidad. El silencio era la respuesta más poderosa que podía darle. Porque mientras ella se hundía en su propio abismo de arrepentimiento, yo seguía adelante sin mirar atrás. Actualización final. Han pasado 2 años desde aquella noche en la gala, 2 años desde que Laura vio su mundo desmoronarse frente a sus ojos sin poder hacer nada para evitarlo. A veces, en momentos de reflexión, me pregunto si en algún rincón de su mente aún repasa todo lo que sucedió, intentando encontrar el momento exacto en el que su vida cambió de dirección. Si se pregunta en qué punto cometió el error definitivo que la condenó a su caída. Pero la verdad es que eso ya no me importa. Su historia quedó atrás, atrapada en un pasado que ya no tiene peso en mi presente. Mi vida ahora es completamente distinta a lo que alguna vez imaginé. No podría haber predicho que, después de todo lo que pasó, encontraría no solo estabilidad, sino algo mucho más profundo, algo que no había sentido antes, ni siquiera en los mejores momentos de mi antiguo matrimonio. Isabel y yo seguimos juntos, y nuestra relación ha evolucionado de maneras que en su momento parecían improbables. Lo que comenzó como un encuentro fortuito, como un vínculo inesperado entre dos personas que por distintas razones se cruzaron en el camino del otro, se convirtió en una historia que, a pesar de los murmullos y los juicios externos, se sostiene sobre bases firmes. Con el tiempo, la gente dejó de lado el morbo y la sorpresa inicial de nuestra relación. Al principio, las reacciones fueron diversas: sorpresa, incredulidad, incluso una que otra crítica disfrazada de consejo. Había quienes decían que esto era solo una fase, un acto impulsado por la necesidad de demostrar algo. Pero conforme los meses pasaron y vieron que estábamos juntos no por rebeldía ni por una simple revancha contra el destino, sino porque realmente nos elegíamos el uno al otro, los comentarios cesaron. Lo que más disfruté fue ver cómo incluso aquellos que dudaban se quedaron sin palabras cuando quedó claro que lo nuestro no era un capricho pasajero. A nivel personal, mi vida ha dado un giro que jamás habría esperado cuando todo esto comenzó. Mi carrera despegó como nunca. Después de mi ascenso, continué expandiéndome en mi campo, asegurándome de crecer en cada oportunidad que se me presentaba. Ahora, ocupo un puesto que me permite un estilo de vida que en su momento parecía inalcanzable, pero lo mejor de todo es que lo logré sin depender de nadie, sin atajos ni favores. Cada logro, cada paso hacia adelante fue producto de mi esfuerzo y dedicación, y eso es algo que nadie puede arrebatarme. En cuanto a Laura, su historia tomó el rumbo que todos, menos ella, podían prever. Perdió su trabajo y nunca logró encontrar otro a la altura de lo que tenía antes. No por falta de capacidad, sino porque su reputación en la industria quedó marcada. El mundo del marketing es pequeño, y la gente habla. Su caída fue un tema de conversación en más de una reunión profesional, y aunque nunca hubo un escándalo oficial, la gente supo lo que pasó.
Las oportunidades dejaron de llegar, y con el tiempo, se vio obligada a aceptar trabajos muy por debajo de lo que solía aspirar. Su vida social también cambió drásticamente. Aquellas personas que la rodeaban cuando estaba con Marco desaparecieron tan rápido como aparecieron. Descubrió, de la peor manera, que el círculo de la gente que vive de apariencias es frágil y que la lealtad en esos ambientes es inexistente. Se quedó sola, con apenas un par de conocidos que aún le dirigían la palabra más por lástima que por verdadera amistad. Se vio obligada a mudarse a un lugar más modesto, y con cada paso que daba hacia una vida más difícil, no podía evitar recordar que alguna vez tuvo todo lo que ahora anhelaba recuperar. Durante los primeros meses después de la gala, aún intentó contactarme. No solo con mensajes, sino con llamadas, con intentos de encuentros fortuitos en lugares que sabía que frecuentaba. Pero cuando quedó claro que su existencia ya no tenía cabida en mi vida, cuando comprendió que mi indiferencia era absoluta y que su tiempo en mi historia había terminado, finalmente se rindió. Su última comunicación fue un mensaje breve, sin la desesperación de los anteriores, pero con un tono de resignación que era aún más elocuente. Me decía que esperaba que fuera feliz, que a pesar de todo, me deseaba lo mejor y que lamentaba cómo terminaron las cosas. No le respondí. No porque sintiera odio o rencor, sino porque, para ese entonces, ya no había nada que decir. Ahora, cuando miro atrás, no siento rabia ni resentimiento, solo la certeza de que todo lo que ocurrió fue necesario para llegar hasta donde estoy. A veces la vida nos empuja hacia caminos que jamás habríamos elegido por nuestra cuenta, pero que terminan siendo exactamente lo que necesitábamos. Si Laura nunca me hubiera dejado, si nunca me hubiera traicionado por la promesa de una vida mejor con otro hombre, quizás nunca habría descubierto mi verdadero potencial. Nunca habría conocido a Isabel, nunca habría llegado a la vida que tengo ahora. La ironía de todo esto es que, al final, la persona que más sufrió no fui yo. Fue ella. Porque mientras yo seguía adelante, construí una nueva vida y encontré una felicidad que nunca habría imaginado, ella quedó atrapada en su propio infierno personal, mirando hacia atrás con arrepentimiento. Sin la posibilidad de retroceder el tiempo y tomar una decisión diferente. Y en ese pensamiento, en esa última lección del destino, encontré mi verdadera venganza. No una basada en el odio, sino en el simple hecho de que, mientras yo florecí, ella se marchitó en su propio error.